Vamos a ponernos de pie. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Encomendamos a ti, Señor, el éxito al final de esta jornada de formación, junto a toda la comunidad parroquial San Felipe Neri, los hermanos que nos visitan, para que este tema de la esperanza, Señor, haya entrado profundamente en nuestros corazones, nos haya ayudado a iluminar también cada rincón de nuestra vida y nos haya podido animar también a continuar nuestro espíritu y vida de servicio, así como fue Santiago, tu apóstol. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En la última parte de este tema lo vamos a titular La esperanza en la enfermedad y en la guerra. Son dos momentos difíciles también que estamos viviendo de manera muy latente en este tiempo de hoy. ¿Como cuántas enfermedades ustedes tienen idea que existen? Más de 800 enfermedades. Y de esas 800, solo existe cura para el 10% de ellas. Pero en definitiva, ¿qué hace en la vida del cristiano? ¿Qué hace la enfermedad en nuestra vida? En primer momento, ¿verdad? ¿De qué manera nos afecta el mal de la guerra? Ofreciendo un faro de luz en medio de la oscuridad y de la adversidad. En la enfermedad, la esperanza puede ser un motor de recuperación, mientras que en la guerra puede ser un catalizador para la paz y la reconstrucción también. No solo es la ciencia, también es el estado de ánimo con el que nosotros enfrentamos momentos como la enfermedad. Con qué optimismo la podemos enfrentar. A veces la soledad, la apatía, la desesperanza es más que nos hunde en las consecuencias de ya un diagnóstico que no es sentencia de muerte para nosotros. ¿Saben por qué? Porque ¿quién tiene la última palabra? Dios tiene la última palabra. ¿Se acuerdan cuando fueron a avisarle a Jesús? Queremos que venga a casa de Jairo porque su hija está muy grave, está muy enferma, está a punto de morir. Voy. Y Jesús fue. Pero de camino, Jesús se encontró con una mujer hemorroísa. Tenía 12 años sufriendo flujo de sangre. Y aquella mujer pensó para sus adentros, si yo llego, ya había gastado todo, dice la palabra, toda posibilidad humana había agotado, había ido a los mejores médicos, había gastado su fortuna, pero todavía no había tocado la puerta de la fe. Su última esperanza estaba puesta en Dios y no la desilusionó. Pensó, si al menos llego y toco el manto del maestro, yo sé que mis hemorragias secarán. Y así sucedió. Jesús da la vuelta y pregunta, ¿quién me tocó? Felipe le dice, Señor, pero ¿cómo tú preguntas quién te ha tocado aquí donde hay una multitud de personas? Dice, sí, alguien me tocó porque una fuerza salió de mí. Y mientras Jesús termina el diálogo con la hemorroísa, después de confesar ella, he sido yo, Señor, más avergonzada, he sido yo, Señor, que te he tocado. Pues vete en paz, mi hija, y con salud, ¿verdad? Tu fe te ha sanado, tu fe te ha sanado. La esperanza que puso en Dios no la defraudó. Pero llega un momento de desaliento. Como decimos en la enfermedad, hay altas y bajas. Un día usted quisiera decirle al Señor, ya Señor, por favor, termina hasta hoy mi existencia. Ya, por favor, Señor, ya llévame, por favor. Ya llévame. Pero otro día amanece con el deseo de poderse recuperar. Ya, por favor, no molesten más al maestro. La niña se murió, ya no tiene caso que molesten al maestro. Jesús no hace caso. Vuelvo y reitero con las palabras que comencé, porque Dios es quien tiene la última palabra. Dios quien tiene la última palabra. Si nuestra esperanza está puesta en Dios, nunca nos veremos defraudados, aunque tengamos allí una sentencia de muerte leída, nunca seremos defraudados. Jesús llega, encuentra el griterío de la gente y dice, la niña no está muerta, está dormida. En medio del dolor se comienzan a reír de Jesús. Qué grande no entender cómo son los designios de Dios, cómo Dios actúa en nuestra vida.
manda a sacar a todo el mundo y con el padre y la madre, y en presencia de algunos de sus discípulos, ora a la niña y le dice la expresión en arameo, Talita Kumi, que significa, contigo hablo niña, levántate, levántate. La niña se levanta, se le entrega con vida a sus padres. Le volvió, como decimos, el alma al cuerpo, le volvió la ilusión, la esperanza. ¿Cómo no podían aquella gente creer en Jesús si ellos vieron levantarse a su propia hija del lecho de la muerte y caminar y abrazarla de nuevo? Dios es quien tiene la última palabra, por eso en la enfermedad Dios también es nuestra esperanza. La esperanza puede ser un factor terapéutico, ayudando a las personas a afrontar situaciones difíciles y a mantener una actitud positiva hacia la recuperación. Vemos que hay personas, como decimos, que adoptan la actitud de brazos caídos. Ya yo no me voy a sanar, de esto yo me voy a morir. Comienzan con una actitud negativa. El papel del cristiano, ¿cuál sería? Darle ánimo y esperanza. Claro que sí, hermano, que usted se puede sanar. Dios lo puede levantar a usted. Ponga su fe en el Señor. La esperanza entonces puede surgir de la fe, la confianza en los profesionales de la salud o en la creencia en un futuro mejor. Miren, le voy a contar una pequeña experiencia. Creo que la dije al llegar, pero se la voy a recordar de nuevo. Unas semanas antes de yo venir, un domingo después de terminar mis obligaciones en la parroquia, después de celebrar 4 misas, manejé 2 horas, 2 horas y media aproximadamente, para ir con un amigo a visitar uno de sus sobrinos que estaba en estado de gravedad. Allá la unidad de cuidados intensivos se llama UCI, tal así como dicen como las iniciales de ese nombre, Unidad de Cuidados Intensivos, UCI. Es decir, que eso es acceso restringido cuando se llega allí. La madre, los tíos y la familia, todos protestantes. Una motora le había dado justo en el medio de la frente. Tenía los ojos brotados y morados, de tan hinchados, en estado de inconsciencia. No hablaba, no movía nada, no movía un dedo, no despertaba. Una semana ya así en ese diagnóstico. Al ver a aquel joven, primero todas las dificultades que pasaron para entrar a ese lugar, la seguridad de ese lugar, dijeron que no era permitido pasar porque no era la hora de visita todavía, eran las 3 de la tarde. Yo miré al cielo y dije, Señor, pero tú moriste a las 3 de la tarde, ayúdanos a que podamos encontrar la manera de ver a este joven. Quizá la bendición que traigo para él es lo que él necesita para su salud. Y aquel hombre dijo, nunca en 9 años que tengo trabajando he visto que dejen pasar a un sacerdote. A ese lugar no puede pasar nadie. Y yo le dije, hable con el jefe de seguridad, porque yo no vengo en nombre propio, yo vengo en nombre de Dios. Llamó al jefe de seguridad y le dijo, aquí hay un sacerdote que dice que tiene que pasar a ungir una persona en unidad de cuidados intensivos. Eso es permitido. El encargado le dijo, ahora mismo déjelo pasar, ahora mismo déjelo pasar. El hombre se sorprendió y me miró como diciendo, ¿y quién es usted? Me fui en silencio, con actitud humilde, me llevé al tío del joven, que es mi amigo de infancia, y fuimos juntos. Aquel joven también está siendo atraído por la iglesia protestante, pero es mi amigo, yo no lo puedo cuestionar por eso. Yo soy amigo de la persona, no soy amigo de él por la religión que ostenta. Y me dice, su familia ha orado mucho por él, pero ya no creemos que haya nada que hacer. Posiblemente mañana lo van a desconectar, ya no hay nada que hacer por ese joven. Fue muy grave el accidente, no hay manera de que se salve. Y yo le dije esa palabra, pero acuérdese que Dios tiene la última palabra. No duré 5 minutos allí. Vi al joven, oré por él, le administré el sacramento de la unción de los enfermos y salimos. Porque nos hicieron esa advertencia, tiene que ser rápido. Fuimos, nos pusimos los trajes de seguridad, nos desinfectaron las manos y los pies, te ponen protección hasta en los pies, toda un ajuar, una vestimenta de protección. Y realizamos el sacramento. Salimos
Pudimos ver a la madre del joven que llegó llorando. Al verme revestido como sacerdote, me dice, nosotros hemos orado mucho, allá los hermanos de la asamblea, así le llaman ellos, hemos orado mucho, y nosotros también venimos a orar por su hijo. Esperamos que Dios tenga misericordia de él, ¿verdad? Y lo mire en este momento de enfermedad. Al día siguiente, después de haber terminado una de mis clases, veo una llamada de mi amigo. Digo, déjame devolverle la llamada para ver qué fue lo que pasó. Cuando lo llamo, me dice, usted no sabe que el joven despertó. Digo, ¿cómo? ¿Que despertó? Dice, sí, despertó y conoció a su mamá. Y volvió entonces a caer en estado de coma. Al día siguiente, de nuevo, para ahora en la mañana, me vuelve a llamar. ¿Y ahora qué fue lo que pasó? Cuando contesto el teléfono, me dice, el joven volvió y despertó. Conoció a su madre, a su padre y pidió de comer. Al tercer día, queridos hermanos, aquel joven fue dado de alta después de haber estado en unidad de cuidados intensivos. Yo no reparé en que yo estaba cansado. Los domingos me tengo que levantar a las 5 de la mañana. Mi primera Eucaristía a las 6 de la mañana. Que había llegado manejando cerca de 1 hora hasta la casa de mis padres. Y después 2 horas más a donde estaba el joven. Y después tenía que coger 2 horas más de nuevo para atrás para llegar a casa de mis padres. Y volver ese mismo día para la parroquia. Es decir, me iba a pasar el tiempo en el camino. No reparé en nada de eso, sino sentí que el Señor me llamaba a hacer esa obra. En ese momento yo me constituí en la esperanza de aquella familia sin ellos saberlo. Pero Dios estaba obrando. Dios estaba obrando. Hoy ese joven pues está ya sano. Eso hace apenas el mes pasado. Después de haber estado en estado de gravedad. Entonces, en la enfermedad. Por eso, Dios nos ayuda a la recuperación. La esperanza no implica negar la realidad de la enfermedad, sino más bien encontrar significado y propósito en el sufrimiento y la posibilidad de un crecimiento personal. Dios no está obligado a sanarte en tu enfermedad. Mucha gente dice, Dios no me quiere porque no me sana. Y si tu enfermedad es motivo a lo mejor de tu propia salvación, de la purificación de tu alma. En la enfermedad entonces la esperanza se manifiesta como la búsqueda de bienestar, ya sea físico, emocional o espiritual, y como la capacidad de vivir lo mejor posible dentro de las circunstancias. Así se manifiesta Dios. En medio de la guerra, es otro mal también que nos lleva al sufrimiento. La esperanza puede ser un llamado a la acción para la paz, la justicia y la reconciliación también. La guerra llega por la diferencia, por el odio, la división, el poder. Pero allí aún en medio de ese escenario de dolor, podemos también encontrar ocasión, ¿verdad? Para hallar allí esperanza. Hay el ejemplo de un santo, se llamó San Maximiliano Kolbe, no sé si lo han escuchado. Un joven sacerdote donde fue apresado por los alemanes en la Segunda Guerra Mundial, y allí hacían muertes selectivas de origen polaco, y allí entonces cuando llamaron al número le cayó justamente a la persona que estaba a su lado. Era un sargento polaco, padre de 7 hijos, y antes que vinieran los alemanes, el sacerdote cambió su lugar por aquel hombre. Entonces fue muerto el sacerdote, ¿verdad? Fue allí ejecutado. El día que canonizaron a este santo, la primera persona que invitó el Papa San Juan Pablo II fue aquel sargento polaco, en gratitud por la vida de entrega que tuvo San Maximiliano, sin conocerlo. No lo conocía. Allí se cumple la frase bíblica, ¿verdad?, de que ¿acaso habrá quien dé la vida por un amigo, pero por alguien que no conoce? Jesús dio la vida por nosotros y por el mundo entero. San Maximiliano dio su vida también por otra persona. En tiempo de guerra, la esperanza puede manifestarse en la solidaridad con las víctimas, el deseo de un futuro mejor para nuevas generaciones,
y la búsqueda de soluciones pacíficas. En la guerra no hay ganadores y perdedores, no hay vencedores. En la guerra todo el mundo pierde, todo el mundo pierde. Se pierden vidas, muere gente inocente. Pensemos, miren, van más de 70,000 personas que han muerto en la franja de Gaza. Más de 70,000, solo allí. Y los miles que han muerto también entre Rusia y Ucrania, díganme. Y los miles que murieron en Irán, y los miles que murieron en Israel. En la guerra nadie gana. Pero allí en medio de ese escenario de dolor, también el cristiano tiene que ser un signo de esperanza. La esperanza puede inspirar entonces a las personas a trabajar por la paz, a exigir justicia y a mantener la fe en un mundo libre de conflictos. La esperanza en la guerra también puede ser la esperanza de un regreso a casa, de la reconstrucción de la vida y de la restauración de la normalidad. Si vemos el escenario de cómo quedó el mundo después de la Segunda Guerra Mundial, sin embargo, vemos esos mismos escenarios después. Nadie piensa que allí cayeron miles, millones de bombas. Nadie piensa eso. Y allí emerge la vida. También hay un signo de esperanza. En ambos contextos, esperanza puede ser un puente entre la desesperación y la posibilidad de un futuro mejor, ya sea en el ámbito individual o colectivo. Puede haber un mañana mejor. Puede ser una fuerza motivadora para la acción, la búsqueda de soluciones y la construcción de un mundo más justo y equitativo. Cuando el mundo comprenda, ¿verdad?, que la guerra no nos conduce a nada, a nosotros. La esperanza puede ser un recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros, la luz de la posibilidad siempre puede encontrarse. En este documento llamado Spes non confundit, la persona enferma también es peregrina de la esperanza. Estamos, recuerden, el año de la esperanza. Esta expresión en latín, vuelvo y la repito, Spes non confundit, significa la esperanza no defrauda. Es el aliento de Pablo a la comunidad cristiana en Roma. Recuerden que Pablo tuvo 2 años allí cautivo. Sin embargo, nadie vio a Pablo dando lástima, diciendo, me van a sentenciar, me van a justiciar, me van a matar a espada, oren por mí. Pablo estaba dándole ánimo a las comunidades allí, escribió incluso varias de sus cartas. Es el ánimo bíblico para quienes desean mantenerse fieles al Dios Padre del Evangelio, que desborda amor, ese amor profético, exigente y al mismo tiempo persistente. Por ejemplo, en la vida de Oseas, Dios nos ama a pesar de lo infieles que somos. Por eso, la bula papal, este documento nos dice, la esperanza nace del amor y se fundamenta en el amor. Esta es una esperanza que se apoya en sí misma, coherente en su argumentación, porque la esperanza necesita ser argumentada. Como alguien te dice, yo sé que va a mejorar la situación, por ejemplo, migratoria en este país, ¿y en qué tú te basas para eso? Quien vive con desilusión dice, porque yo no veo ninguna luz al final del túnel. Digo, sí, por esto y esto, ¿verdad? Es fundamentada también, no es simplemente una ilusión. Y la bula lo hace con convicción para ese fiel. Se trata de la esperanza cristiana, que puede compartir espacio con otras esperanzas. Vamos a ver, por ejemplo, con cuáles. Hay un montón de citas bíblicas que acompañan al texto de esta bula, citas de las que se extrae el contenido antropológico para enlazarlo con un sentido teológico. O es al revés. Sea como sea, no puede ser de otra manera, porque la reflexión teológica le es debido a esta humanidad particular y colectiva. Paciencia, perseverancia, valentía. Eso es lo que necesitamos. Cuando usted sufre en medio del dolor, la enfermedad o la guerra, tiene que tener esto, ¿verdad? Paciencia, perseverancia y valentía. Ser valiente, ser valiente. A veces uno visita a algunas personas enfermas que tienen más ánimo que uno mismo. Quizá uno llega triste porque lo ve a lo mejor sufriendo de una pierna, sufriendo de un cáncer, y usted lo ve con ese ánimo, con esa sonrisa. Son valientes,
Son actitudes citadas, aplicadas y propias del ser humano. En primer lugar, la bula, este documento, se dirige expresamente a los enfermos, reconociendo la fragilidad de su situación, que hace tambalear su autonomía. Se pide que su sufrimiento sea aliviado y se les cuide con el trasfondo de la esperanza bíblica. Pero la enfermedad, ¿qué es? ¿Qué significa ser una persona enferma? La enfermedad con sus características no es solamente un fenómeno biológico, lo es de la persona en su conjunto y todo lo que ella implica. Es también un fenómeno social que afecta a las relaciones y proyecciones de la sociedad, al medio en el que se vive y convive y a la naturaleza como hábitat. Si usted está enfermo, usted no puede ir a lo mejor al sitio que usted iba, usted no puede a veces ni venir a la iglesia, y a veces eso incluso trae sentimiento de culpa en algunos de nosotros. Padre, perdóneme porque no puedo ir a la misa el domingo. Ay, ¿qué le pasa? Yo estaba enfermo en mi casa. Usted no está pecando porque Dios sabe que usted no pudo. Usted estaba enfermo. Dios sabe que usted estaba padeciendo también en su propio cuerpo. No podía. Aunque tenía la intención, la voluntad, el cuerpo no se lo permitía. Entonces hay cosas que usted quiere, pero no puede, a lo mejor. Entonces la enfermedad nos bloquea, ¿verdad? Yo quisiera ir a chambear, como dicen ustedes, ¿verdad? Yo quisiera ir a trabajar, pero no puedo. Tengo alguna limitación a lo mejor, o estoy deshabilitado, por algo será. Algunos rasgos de la enfermedad es un proceso en el que la vida se siente amenazada por un conflicto, un debilitamiento, un trastorno, una pérdida, un desorden, que altera la capacidad humana, tanto particular como colectiva, de decidir, planificar y proyectar libremente, porque condiciona. Por ejemplo, la pobreza como un fenómeno social es una enfermedad que afecta a personas y grupos concretos. Históricamente es una enfermedad endémica, pobre tendremos siempre. ¿Se acuerdan cuando la mujer derramó el perfume en los pies de Jesús? Y Judas le dijo, tendríamos que vender ese frasco de perfume por 300 denarios para dárselo a los pobres. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Los pobres estarán siempre con ustedes, yo no. Es decir, que desde que el mundo es mundo, algunos dicen, el primer pobre fue Adán, y sí, porque tenía poca ropa. Un signo de pobreza. Los signos de los tiempos, entonces, de la bula pueden extrapolarse al pronóstico de la enfermedad. Se espera un buen pronóstico y que se cumpla. Eso es lo que uno quisiera en la vida. Yo quisiera como nunca caer enfermo de nada, pero esto no es televisado. Aquí no hay tráiler para nuestra vida. Vamos viviendo en el día a día. Nadie busca ni quiere, por ejemplo, estar enfermo. Pero todos pasamos por esa prueba también. Yo recuerdo que de niño me dio sarampión y tuve que durar una semana sin ir a la escuela, encerrado allí en mi casa. Recuerdo que me daban todos los días jugo de tamarindo, ¿verdad? Agua de tamarindo, todos los días me daban agua de tamarindo. El enfermar social también se vive así. Decimos que una sociedad, un grupo social, ha enfermado cuando algunas de estas características forman parte de su normalidad. La enfermedad es una posibilidad real a lo largo de la vida y afecta profundamente a esta vida, no la deja indiferente. Sufrimiento, incertidumbre, duda, inquietud y también esperanza. Todo eso se manifiesta en la vida del ser humano. A veces usted está inquieto. ¿Y cuándo acabará esta situación que tenemos ahora? ¿Y cuándo yo podré volver a mi casa? ¿Y cuándo yo podré hacer esto? Nos mantenemos siempre como inquietos, ¿verdad? O sea, nos acordamos de la actitud de Marta cuando fue a visitar a Jesús, fue a visitarlo. Señor, dile a María que me eche una mano porque ya estoy cansada de tantas cosas. Marta, andas inquieta y nerviosa con tantas cosas. Una sola cosa es importante. María ha cogido la parte mejor y no se la quitarán. Entonces, esa inquietud nos quita la paz a nosotros. Nos vuelve seres desesperados, que es lo contrario, la esperanza. Una esperanza inmanente, porque el sufrimiento en sentido amplio exige una solución rápida y positiva, aquí y ahora. Nosotros queremos como que lo malo que nos llega desaparezca de una vez.
Usted se pone algún ungüento, un remedio, si se hay una pequeña herida, y ya al momento se anda mirando a ver si ya desapareció. No, pero espérate, no es un acto de magia. Se vive a la expectativa de la respuesta a un montón de cuestiones que ni se formulan de golpe, ni a menudo tienen la respuesta deseada, o bien no tienen respuesta. ¿Cuándo encontrarán la cura del cáncer? Dirán algunos. Eso todavía no lo sabe nadie. Dios lo sabe, pero nosotros no. La persona enferma experimenta una realidad desgarradora que trastoca su normalidad. Pero hay enfermedades y enfermedades. Me refiero a aquellas que dejan una huella en la vida de la persona o del grupo social. La práctica de las obras de misericordia, de las que habla este documento, esta bula papal, describe actitudes humanas y reconoce en el otro la propia imagen y se compadecen, es decir, sienten y viven lo mismo que ese otro. Allí el relato bíblico añade la dimensión trascendente, pero la compasión forma parte de la lúcida comprensión de lo que significa ser humano. Dice que en un momento se acercaron 10 leprosos donde Jesús, pidiéndole ser sanados, ser curados. Dice la palabra, Jesús sintiendo compasión de ellos, A veces le reclamamos a alguien, ay, pero tú estás perdido, hace mucho tiempo que no te veo, ¿dónde te has metido? Estaba enfermo. Y ahí, como que entonces nos da vergüenza, ay, yo no debí decir eso, ¿verdad? Ya entonces cambiamos nuestra actitud frente al otro. Perdóname, no sabía. Cuando alguien enferma, cuando la realidad enferma, se convierte en peregrina hacia una esperanza que restaura el bienestar perdido o dañado, ya sea a nivel personal o más amplio. Una persona que aporta lucidez sobre las posibilidades reales y una aceptación valiente de estas, que no sea un momento de pasividad, entendida como otra forma de vivir lo mejor posible. Me quedo corta, muy corta en este relato. Es decir, que cuando yo vaya al encuentro con el enfermo, no sea para él una sentencia de muerte. Ay, de eso nadie se cura. Yo creo que esas no son actitudes que un cristiano le debe decir a un enfermo. Con la gracia y bendición de Dios, usted va a levantar su ánimo, usted va a cambiar su situación. Debería ser la respuesta. Como último apunte, la bula también tiene un objetivo y componente bíblico y teológico que contextualiza todos los apartados. Es cierto, dedica a los enfermos sus circunstancias y agentes de salud. Se realiza un ejercicio de sobriedad teológica, quizá porque en primer momento el auténtico discurso sobre el sufrimiento es la compasión. Deberíamos sentirnos así nosotros, ¿verdad? Compadecernos de los otros. Entendido en cualquier dimensión, personal, social o trascendente. Es decir, que no podemos llegar a un momento de acusación, por ejemplo, de hacer sentir mal al otro, de menospreciar al otro, de rechazar al otro, porque en ese momento, en la enfermedad, como que el ser humano está muy sensible. Entonces, poder tocar elementos de su sentimiento, de su corazón, también son cosas muy delicadas. Allí incluso tenemos que hablar tener cierta paciencia. También la esperanza y la paz deben ser comunicadas en un mundo desgarrado por las guerras. Yo creo que desde que nosotros vivimos, hay países que están en guerra y no cesa ese estado de guerra. Yo sé que mucha gente se preguntará, ¿y cómo si gran parte del mundo conoce de Dios, sigue, por ejemplo, manifestándose un mal tan difícil como es la guerra? Bien se dice que lo que usted siembra, eso usted cosecha. Si usted siembra odio, resentimiento, cosas malas en su corazón, pues eso va a cosechar también. El mundo de hoy padece cada vez más atrapado en un ciclo de conflictos, miedo y desconfianza. Naciones se alzan contra otras, personas inocentes sufren y los poderosos persiguen a menudo sus propios intereses a costa de los más débiles. Ante esta dolorosa realidad,
las enseñanzas de un santo llamado San Vicente de Paúl, enraizadas en el Evangelio y vividas a través de su incansable servicio a los más necesitados, nos ofrecen una poderosa lente a través de la cual podemos interpretar y responder a tanta confusión. Otro ejemplo de santidad fue San Juan Bosco, que viendo, por ejemplo, tantos niños y adolescentes que quedaban huérfanos por la guerra, refirió ese mismo pasaje bíblico. Dice, se compadecía de ellos porque andaban como ovejas sin pastor. Imagínense, niños sin padre ni madre, andaban en las calles, delinquiendo, comiendo lo que encontraban. Él comenzó a acogerlos, él comenzó a aconsejarlos, él comenzó a brindarle amor. Fundó allí primero un oratorio, después fundó una pequeña escuela, y hoy miremos hasta dónde llega la obra salesiana. Lo puedo decir porque ellos están presentes en 3 lugares en mi diócesis. Tienen un lugar muy bonito que se llama el Instituto Agronómico Técnico Salesiano. Allí los jóvenes, al terminar su bachillerato, la secundaria, salen con una pequeña profesión técnica. Técnicos agrícolas, técnicos en piscicultura, técnicos en agronomía también, técnicos en computación, en mecánica. Es decir, enseñan y preparan gente para la vida útil también. Pero nació como un signo de esperanza para esos que no tenían madre ni padre, que eran huérfanos, que andaban deambulando por las calles. Entonces, una respuesta también en medio de la guerra. Había guerra e injusticia en tiempos de San Vicente. Él vivió en un mundo asolado por la guerra y la convulsión de la sociedad, la guerra de los 30 años, de 1618 a 1648. Imagínense, 30 años en guerra. ¿Cuántas vidas se habrán perdido allí? Que asoló gran parte de Europa, trajo un padecimiento inimaginable a incontables comunidades. La misma Francia sufrió el caos de los conflictos civiles, conocido como la Fronda. En medio de esta devastación, Vicente no se desentendió. Movilizó a su red de sacerdotes, hermanas y laicos para proporcionar alimento, refugio y consuelo espiritual a los heridos y desplazados. Yo sé que viene la pregunta inmediatamente: ¿y qué está haciendo la iglesia hoy en Rusia, en Ucrania, en Israel? Lo mismo que hizo San Vicente en ese momento. Los seminarios se han convertido en hospitales, las parroquias han sido refugio para la gente que queda sin hogar allí. Los sacerdotes siguen celebrando la misa, pero siguen asistiendo también al otro. Lo digo como un testimonio propio, porque hay un joven dominicano que vive allí en Ucrania y él ha grabado varios videos diciendo todo lo que ellos como iglesia están haciendo también allí. La iglesia desde el silencio también es un signo de esperanza en medio de ese mal de la guerra. Asimismo, negoció la liberación de los galeotes y trató de proteger a los más vulnerables, haciendo realidad la llamada de Cristo a ser un constructor de paz. Las acciones de Vicente nos recuerdan que incluso en tiempos de gran oscuridad debe brillar la luz de la caridad y la justicia. Vicente condenó la codicia y las ambiciones políticas que alimentaban las guerras de su tiempo, pero su respuesta no fue el odio ni la desesperación. Por el contrario, trabajó sin descanso para devolver la dignidad y la esperanza a los que sufrían. Le voy a mencionar un hecho que aconteció en el año 1998 y fue la primera visita de un sumo pontífice a la isla de Cuba. Mucha gente decía, será imposible, Castro no permitirá que su santidad el Papa vaya allí. Contra todo pronóstico, San Juan Pablo II visitó Cuba y comenzó a abrirse al mundo, El Evangelio tiene la fuerza que no tiene la política. Las raíces de los conflictos actuales, las guerras actuales, aunque diferentes en su forma, nacen casi siempre de las mismas raíces: el ansia de poder, el control económico y la deshumanización del otro. Las naciones construyen muros de desconfianza
en lugares de puentes de entendimiento. ¿Escucharon bien esa palabra? Las naciones construyen muros de desconfianza en lugar de puentes de entendimiento. Los pobres, como siempre, son los primeros en sufrir. Sus voces no son escuchadas, su dignidad es pisoteada. Desde una perspectiva vicenciana, debemos ver más allá de la retórica política y reconocer el rostro humano de cada víctima de la guerra. Cada refugiado, cada huérfano, cada madre en duelo es un Cristo crucificado de nuevo. Seguir el camino de Vicente significa rechazar la idea de que la guerra es inevitable. Es decir, siempre es posible evitar. Significa creer que la paz es posible, pero solo cuando nos enfrentamos al interés egoísta y a la injusticia sistémica que perpetúan la violencia. Claro, si una de las industrias más poderosas es la industria armamentista, no se van a acabar la guerra porque mientras sigan haciendo armas, va a seguir gente peleando. Una llamada entonces a la esperanza y a la acción. Nuestra fe nos reclama ser instrumentos de paz. No se trata de una esperanza pasiva, es una esperanza activa y valiente, como la de San Vicente. Estamos llamados a alzar la voz contra las estructuras que crean y sostienen la guerra. Debemos denunciar los sistemas económicos que valoran los beneficios por encima de las vidas humanas. Por ejemplo, este mismo sistema capitalista que impera en Occidente, ¿verdad? Es un sistema también cruel, Tú eres solamente útil mientras tú produces. Después que tú no produces, no te quiero a mi lado, Debemos denunciar los sistemas económicos que valoran los beneficios por encima de las vidas humanas. Las ideologías políticas que siembran la división y la indiferencia, que hace la vista gorda ante el sufrimiento. Acuérdese de la parábola del buen samaritano. ¿Qué hicieron las dos primeras personas que lo vieron tirado allí? Pasaron de largo, pasaron de largo. Fueron indiferentes. Sin embargo, a la vez que denunciamos la injusticia, proclamamos que el amor es más fuerte que el odio, la misericordia más poderosa que la venganza. El Evangelio promete que las manos heredarán la tierra. Nuestra tarea consiste en encarnar esta verdad a través de los actos de compasión, defensa y compromiso inquebrantable con la construcción de un mundo justo y pacífico. Recordaremos que la esperanza no es optimismo ingenuo. La esperanza es la tradición que está arraigada en la creencia inquebrantable de que Dios está presente entre los pobres y los que sufren. Cuando estamos junto a ellos, estamos junto al mismo Cristo. Cristo también padeció eso mismo: injusticia, persecución, abuso de poder. Respondiendo a la pregunta entonces, ¿qué debemos hacer? En este panorama, las guerras, ambiente prebélico y desconfianza global, la pregunta, ¿qué se debe hacer?, nos impulsa a ir más allá de la oración y la reflexión. Debemos actuar de forma concreta. Nos llama a crear espacios de diálogo entre comunidades divididas, a ofrecer apoyo tangible a los refugiados y a los desplazados por los conflictos, y a cuestionar los sistemas que se benefician de la guerra. Es necesario amplificar las voces de los oprimidos, abogar por políticas justas y construir redes de compasión que trasciendan las fronteras. Como San Vicente, estamos invitados a ser creativos en la caridad e implacables en la justicia, asegurando que nadie sufra y que la paz no sea solo un ideal, sino una realidad vivida. Les invito a ponerse de pie para que finalicemos con esta oración. Es la oración por la paz y las víctimas de la guerra. Dios de infinita misericordia, mira con compasión nuestro mundo roto, desgarrado por los conflictos y la codicia. Consuela a los refugiados, viudas, huérfanos,
a los que sufren las consecuencias de la guerra. Fortalece a quienes trabajan incansablemente por la paz y la justicia. Ablanda los corazones de quienes ejercen el poder para que busquen el bien común por encima del beneficio personal. Concede el coraje de ser artífices de paz, de decir la verdad frente a la injusticia y de amar sin límites, como nos enseñó San Vicente de Paúl. Que venga tu reino de paz, donde las espadas se conviertan en arados y se restablezca la dignidad de cada persona. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Tengan todos muy buenas noches. Gracias de nuevo, ¿verdad?, por el apoyo a estas pláticas. Aquí voy a dejar un listado para los que no han tomado todavía su información, poderle hacer llegar también las charlas, las 5 charlas que hemos impartido en esta semana, estas pláticas. Los que no tengan correo electrónico pueden también poner ahí su número de teléfono para hacerle llegar la información.